Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios en este 12 de marzo. Es un gusto, un placer que usted esté en sintonía de nosotros en el abordaje de esos temas nacionales e internacionales que tanta relevancia tienen. Y en esta ocasión vamos a abordar lo que es la creación del escudo de las Américas, hablando de por qué determinados países merecen estar en esta alianza militar, en esta alianza contra el crimen organizado, y por qué otros países que también representan o tienen altos niveles de crimen no están dentro de ella. ¿Qué gana Donald Trump? ¿Qué ganan los demás países? ¿Credibilidad? ¿Confianza? ¿Favores? Bueno, eso y más lo analizaremos esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del analista político Luis Enrique Contreras. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo nuevamente. Buenas noches, Fernando. Ya meses de no conversar. Muchísimo, ya claro, buen tiempo. Claro. No, un gusto estar nuevamente acá con un tema siempre interesante en la política, pues, pero en este caso se puede decir que es un análisis de un fenómeno que va a dar mucho que hablar a lo largo de estos meses, pues, y lo que tal vez dure la administración Trump, ¿no? Desde luego, que está dando muchísimo de qué hablar. Sí. Así que vamos entrando en ese primer punto, y es, a ver, la creación del escudo de las Américas, hablando de un bloque militar, pero que se enfoca en el combate al narcotráfico, ¿no? Sí. A ver, muchos se dicen, mire, pero si Estados Unidos no comprara tanta droga, pues entonces esto no existiera como tal. Pero Estados Unidos es partícipe también de que la droga se mueva en el continente americano. Siendo así, Donald Trump realmente ha despertado para combatir el crimen organizado, para combatir realmente el narcotráfico. Sí, mira, es que indudablemente todos sabemos de que en este caso Colombia, los carteles de droga en México han liderado esta ramificación del crimen, llamémosle de esta forma, sí, durante muchos años. Pues se comenzó a gestar, te recuerdas, en su momento López Arellano Félix, en Sudamérica Pablo Escobar, y sí, en su momento. Es decir, y ha venido evolucionando. Sabemos con la captura del Chapo esto no se quedó allí, sino que ha continuado. Inclusive el hijo después se hizo cargo y el hijo también está detenido. Sin embargo, recordemos de que los carteles de droga en México se han fortalecido, y la preocupación es, en este caso, de lo que está generando en el país del norte. Obviamente recordemos que Estados Unidos va a ver sus intereses, y recuerda que la droga provoca mucha delincuencia también, el consumo, muerte, delincuencia, es decir, lavado de dinero. Hay una serie de ilícitos que obviamente se originan partiendo del tráfico ilegal de droga, y compra de voluntades, corrupción, me explico, y por eso México ha caído ya en un narcoestado. Y para nadie es un secreto las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, donde básicamente se ha negado a combatir a los grupos narcotraficantes. De hecho, hay algo que me llama muchísimo la atención, Luis Contreras, y es que en unas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a ver, no sé si ella no lo pensó, no sé si se tergiversó, se fue por otro lado, pero cuando ella menciona, bueno, si quieren que nosotros no dejemos pasar la droga, si quieren que nosotros no colaboremos con esto, ¿no? Entonces, pues ellos también que hagan su parte. Y la gente lo interpretó como entonces está consciente de que ellos mismos están apoyando al narcotráfico en México. Y no solamente en ese discurso, cuando primero López Obrador de su política abrazos y no balazos, cuando sí, inclusive han matado el que del mismo partido de ella. O sea, sí, es decir, al final ella le ha dado continuidad a esa política laxa en el combate. Bueno, ese no es ni combate, pues, al crimen organizado en México. Por ejemplo, yo el año pasado estuve en Chihuahua, he estado trabajando en unas consultorías con la policía de Chihuahua, y realmente cuando estás ahí te das cuenta de cómo los policías están amarrados, similar a como pasaba antes en El Salvador. Sí. Es decir, básicamente ellos capturan, hacen operativos, tienen tecnología, tienen recursos, sin embargo, en cuestión de horas quedan en libertad. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes han comprado jueces, han comprado abogados, me explico. Es decir,
la institucionalidad en México ha sido permeada por el crimen organizado. Por eso es la preocupación en este caso del presidente de Estados Unidos, porque en cierta medida lógicamente le genera una afectación directa a la economía norteamericana. Me explico, por eso él inclusive ha sido bastante categórico en decir que los va a bombardear, inclusive como está haciendo con las lanchas en el Atlántico que andan también traficando droga. Y mira, al final es lamentable en cierta medida que venga un presidente, sea de Estados Unidos, sea de otro país que sea, a quererle corregir la plana o darle lecciones de cómo hacer las cosas a otros países, sea llamémosle México, llamémosle Colombia o los países centroamericanos. Recordemos que todos los estados están llamados a, básicamente, constitucionalmente, a brindar seguridad pública, a controlar el crimen. Exacto, es decir, y hasta la fecha ningún país ha logrado eso, solamente El Salvador, que ha logrado disminuir los índices considerablemente de violencia homicida, neutralizando las pandillas. Eso sabemos que es una realidad. Pero en los otros países, en lugar de emular una política similar a la de El Salvador para reducir el crimen, ha aumentado, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Costa Rica ha venido año con año aumentando su violencia homicida, de 500, 800, 900, año con año. Eso es preocupante para un país que antes se presentaba como la Suiza de Centroamérica. Sí, desde luego. Es decir, no solo estamos hablando de aquellos estados que se han fortalecido en la seguridad, sino que también aquellos estados que han retrocedido significativamente en este tipo de problemas, como es el caso de Costa Rica, ¿no? Ahora, hablando de los países que no están y que no son cualquiera, México, Colombia, Brasil, si no me equivoco, no está. Hablamos de productores enormes de droga. ¿Qué significa que no estén? Que la visión de Trump no está en, mire, vamos a apoyarlos, que es la visión de ellos no integrarse a esta alianza, o es otro objetivo que al final a estos tres les puede terminar pasando factura. Mira, son varios elementos, porque desde el inicio se sabía que Claudia Sheinbaum no está de acuerdo que se combata al narcotráfico en México. Lula da Silva, igual que Petro, son de una línea izquierdista que es antagónica al gobierno de Estados Unidos, siempre, es decir, para ellos siempre van a ser los yanquis, los injerencistas, etcétera. Y vemos cómo está ahora Colombia, es decir, Colombia no ha mejorado en lo absoluto y es muy probable que este año en las elecciones también se dé se vuelque a la derecha nuevamente a nivel de gobierno. Lula ha sido en cierta medida un gobierno un poquito más suave, no tan ortodoxo, izquierda radical, sin embargo no se ha sumado, habría que ver si se le invitó o no se le invitó, pero yo creo que el clave aquí para esta cumbre hubiera sido también México, porque recordemos que en México es donde se han fortalecido estos grupos criminales. México está plagado. Exacto, el cartel de Jalisco, Nueva Generación, de Sinaloa, es decir, se han ido fortaleciendo. Me parece que interesante porque como el crimen tiene una mutabilidad siempre, ahora los blindados que ellos utilizan, que se les conoce como monstruos o Frankenstein, que es un blindaje adicional, con placas especiales para hacerlos más resistentes todavía a los combates, encriptados también especiales para que las comunicaciones no les sean vulneradas. Es decir, estamos ya lidiando no con personas, llamémoslas, tan ignorantes como era al principio, tal vez comenzó el narcotráfico, me explico, en el pasado, en los años que inició, obviamente la tecnología no estaba tan desarrollada, pero sí las autoridades estaban por encima a nivel tecnológico, a nivel armamentista. Ahora vemos videos de cómo están armados hasta los dientes los carteles de México y parece que son militares, es decir, drones también, tienen drones de seguimiento, drones con visión nocturna que atacan convoys militares de la Marina Mexicana. Antes no pasaba eso. Eso es importante. Han evolucionado. Exacto, mira, cuando el crimen no se contiene, no se neutraliza, tiende a avanzar. Y por eso no nos extraña que países como en el caso de Colombia, México, no hayan estado presentes porque están permeados en la institucionalidad. Yo creo que aquí donde Donald Trump está esperando que exista un cambio de gobierno, en el caso de Colombia, que es el más cercano, para ver si se suma, así como ha pasado con Chile, con CAS, ASFUR en Honduras, que eran de ideologías distintas y ahora se han sumado a esta lucha. Si te das cuenta, a nivel geopolítico, Latinoamérica se está volcando nuevamente, llamémosle derecha. Solo aquí en El Salvador tal vez no podemos hablar de una derecha o una izquierda, sin embargo, la inoperancia y la ineficacia de los gobiernos de izquierda ha permitido que la población vuelva a elegir nuevamente a funcionarios que son de una ideología de derecha, llamémosle de esta forma. Bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial y no nos cambie que ya volvemos en Criterios.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Hablando de lo que es el escudo de las Américas, algunos expertos en geopolítica podrían establecer si realmente el escudo es un mecanismo legítimo de seguridad para el continente o para el hemisferio, o si como tal es una forma de expansión o de influencia de Estados Unidos para la región. Luis Contreras. Sí, influencia siempre va a tener Estados Unidos, siempre la ha tenido, es decir, es nuestro principal socio. Es decir, económico. otra forma. Mira, no otra forma, sí, pero es decir, no quiere decir que no haya existido. Yo te lo puedo decir de primera mano. Yo formé parte como docente de la Academia de Policía durante 15 años, la Policía de El Salvador. Durante esos 15 años que yo estuve, recibí capacitaciones con la gente del FBI, de la DEA, equipo SWAT, equipo estático JITA. Es decir, siempre ha habido un apoyo, sea el gobierno, ya sea demócrata, republicano, a países latinoamericanos. Por ejemplo, aquí está la Academia Internacional de la Ley, ILEA, ahí recibimos capacitaciones de criminología, investigación del delito. Es decir, y es muy bueno eso. En cierta medida hay una injerencia, llamémosle una palabra mayúscula, pero no es como una injerencia negativa en este caso, por el contrario, porque estás especializándote. Bueno, yo básicamente me especialicé mucho en el tema de seguridad, otros compañeros de igual manera, y te puedo decir que la investigación, bueno, tenemos un centro que lo donó también Buffett, un filántropo aquí en El Salvador, ¿te recuerdas? Ciencias forenses. En San Salvador. Sí, me recuerdo. Siempre ha habido ese apoyo de Estados Unidos, y El Salvador siempre en su momento, antes de que se construyera la ILE, imagínate como edificio, la academia que está en Comalapa albergaba las capacitaciones. Siempre El Salvador ha sido un referente. Lástima que en aquella época las pandillas tenían mayor operatividad y luego, obviamente se lograron neutralizar, pero a lo que quiero llegar, Estados Unidos siempre ha tenido ese tipo de, como tú decías, una injerencia. Y también con bases militares. Aquí tenemos una base militar, hay otros países que las tienen. Y vemos el caso del Medio Oriente, lo que está sucediendo allá, que tienen en Arabia Saudita, en Qatar, diferentes bases militares. Yo creo que Estados Unidos, sabes que siempre el ajedrez geopolítico, geoestratégico a nivel mundial, siempre va a ser eso. Impedir que en este caso China se siga acercando más a América. El caso de ya tal vez no es tanto Rusia, sino que es más China ahora, porque como decía Napoleón Bonaparte, que China cuando despierte es un león dormido, pero cuando despierte el mundo va a temblar, y yo creo que estamos ya ante las puertas de eso. Inclusive me recuerdo que había un analista estadounidense, apellido Marcos, que decía que en el 2030 ya posicionaba a China con una flota marítima superior a Estados Unidos. Habría que ver si se va a lograr en ese momento, pero lo que quiero llegar, Estados Unidos logra eso, me explico. Entenderé que no es como que Estados Unidos esté esperando a que los demás lo superen, y creo que la visión de Trump va precisamente en esa línea. A ver, y con esto podemos hacer referencia a uno de los fragmentos de uno de los discursos que él dio hace un par de meses, más o menos, cuando él establece que nadie en el continente va a volver a dudar de la influencia y la capacidad que Estados Unidos tiene sobre su región natural. Y eso, en otras palabras, es saquen a China del continente. O sea, no tiene nada que estar haciendo acá. Sí, porque sabemos que, mira, a nivel de política internacional, siempre los demócratas son más blandos, más laxos. Los republicanos en cierta medida tienden a ser un poquito más agresivos. Ya no se diga el estilo de Trump, que viene diciendo de esa forma. Y retomando lo del escudo de las Américas, ellos mismos han mencionado que van a capacitar a los ejércitos de América Latina. Me explico, ya no solo las policías. Habría que ver en qué países ha sido mayor aporte de capacitación. Como te digo, aquí en El Salvador siempre había una capacitación, por lo menos cuando yo estuve en la academia, hasta el 2020, y era muy bueno. Es decir, adiestramiento muy bueno, y adiestramientos específicos de inteligencia, contrainteligencia. Por eso habría que ver cómo lo van a focalizar ahora en países que tienen mayor delincuencia. Para el caso de Honduras, por ejemplo, que Asfura va retomando la presidencia, va asumiendo el poder en el país vecino. Sabemos que Honduras se han enquistado las pandillas, allá está más descontrolado. ¿Cómo tiene que apoyar en este caso a Honduras? La pregunta es esta: ¿cómo se va a hacer con el caso de México? Si la presidente Sheinbaum no está de acuerdo. Yo creo que ahí sí hay una limitante grande, porque lo que más le interesa a Estados Unidos en este caso, si va pegado a su discurso, es a neutralizar a este crimen organizado que es el mexicano. Claro, porque también vamos en una línea lógica. A ver, ¿cuántos países que son altamente importantes en el envío de droga están en el escudo de las Américas?
cuando el principal exportador de droga, y México puede competir con Colombia, desde luego, pero no está ahí. Exacto. Es decir, quiere cortar el flujo, pero si México no está ahí, no lo va a poder lograr o no va a tener el éxito requerido, o al menos esa es la visión que se tiene hasta el momento. Por eso habría que ver el acercamiento. Bueno, puede ser que tal vez en el tiempo, mira, la política así es, a través del tiempo logre alguna reunión específica con este presidente, y creo que sería lo más idóneo, fíjate. Tal vez no haber llegado a nivel de grupo y específicamente ellos, así como te recuerdas recientemente cuando Trump asumió el poder, el Golfo de México, que le había cambiado el nombre, El que Golfo tuvieron su de encontronazo, América. después llegaron a ciertos acuerdos. La política así es, tienes que buscar acuerdos. El caso de Colombia, fíjate que ahí está generando un impacto hasta político para Colombia. Si los colombianos están viendo que su país está lleno de narcotráfico, ves a un presidente Petro, que obviamente no está combatiendo al crimen organizado, y ves que Chile está ahí, que Argentina está ahí, y ves esas fotos emblemáticas de muchos mandatarios, y dices, bueno, entonces nuestro país, ¿en qué estamos? Quieras o no, incide también para un voto en las elecciones, para un opositor, para que no sea un partido de izquierda en Colombia, ¿me explico? Por eso es determinante también esa incidencia, ese mensaje que está mandando esta Escuela de las Américas a nivel político en el caso de Colombia. Obviamente también para México, pero ahí todavía pero no queda, a ver, la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum no va a quedar peor todavía. Sí, la debilita. Y no le dice también, y me imagino que sí, no le da el mensaje a la gente de que no se une. Trump dice que sí le invitó, que no estaba seguro si se habían invitado. Para mí es mera retórica. No, tiene que saber sí o sí. Entonces, le está diciendo a la gente, tiene el narcotráfico infiltrado en el gobierno y por eso ya no mueve las piezas, pues está beneficiando del mismo. Sí. Por eso, indudablemente, para ambos países va a ser una incidencia política. Lo que pasa es que México todavía falta que hayan elecciones, todavía hay más años. Por eso yo siento que en el caso de México sí va a tener un acercamiento específico ya con la presidenta Sheinbaum. El caso de Petro ya va más de salir. Creo que va a ser con el presidente que asuma. Y yo soy más de la idea que allá a la derecha se va a imponer debido a ese fenómeno pendular que está actualmente en Sudamérica. Bueno, tenemos el caso de Perú también. Pero es peor todavía. Perú hay elecciones también, hoy el 12 de abril para presidentes, en octubre son y capaz que el otro año también van a volver a ver. Sí, pero es un fenómeno bien particular, tiene mucha razón. Ahí la izquierda está muy enquistada todavía y lamentablemente el crimen también organizado en Perú, como los pulpos, por ejemplo, bandas que extorsionan, los choneros en Ecuador también que se han fortalecido. Bueno, el caso de Ecuador es muy particular porque Noboa, con mucha voluntad política, ha buscado neutralizar también el crimen en Ecuador. ¿Le ha costado? ¿Lo ha disminuido? Sí, no, quizás como quisieran los ecuatorianos también. Tuve la oportunidad de estar también trabajando aquí en Cuenca, en Ecuador, que es de las ciudades más seguras actualmente, pero si nos vamos ya a Quito y a las capitales son más complejas. Pero allí básicamente le están apostando mucho a la parte tecnológica, la respuesta de las cámaras, me explico, para que las autoridades puedan de forma infraganti actuar. El caso de Perú es distinto, porque cuando he estado trabajando en Perú, el detalle es este. Allá hay registro de cámaras, sin embargo, no ves una respuesta a las autoridades. ¿Cómo que no funcione entonces? Lo que pasa es que hay compravoluntades, el crimen ya se está enquistando en instituciones. Por ejemplo, fíjate que en Perú el 85% de la población no confía en la policía, el 85%. Mira las encuestas de El Salvador, totalmente, la policía es de las mejores evaluadas, totalmente antagónico lo que pasa en este país. Hay algo que le hablaba con unas personas aquí en Perú, en diciembre que hice una visita, y me estaban diciendo, mira, dos cosas. Primero, tenemos una gran cantidad de delincuentes están inmiscuidos en el gobierno, número uno. Y número dos, si tenemos muchísimos problemas es porque se ha dejado entrar a demasiado venezolano. Este segundo punto, no puedo terminar bueno, solo ellos lo viven, pero no sabría si terminar de darle el crédito a que decir que un país su delincuencia ha aumentado porque se deja entrar a una buena masa de migrantes venezolanos y que por eso, entre tanto migrante venezolano, más de algún delincuente se mete y ese hace que cuando comete un crimen la gente perciba que están peores de lo que realmente están. No sé si también puede ser por eso. La migración desbordada te genera también con actos de violencia. Bueno, yo que he estado mucho tiempo en Perú te lo puedo decir, y cómo esa migración no controlada se han creado bandas de extorsionistas, muchos son venezolanos lamentablemente. Recordemos que el tren de Aragua se ha expandido también, ya vamos a hablar un poco del tren de Aragua, pero a lo que quiero llegar, pero también ahí te pone en jaque la inoperatividad de la policía peruana. ¿Por qué? Porque son corruptos. Fíjate que inclusive en la provincia de Piura, que es una provincia del norte cercana a Ecuador, la misma policía le alquila armas a los sicarios, para que veas cómo está enquistado el crimen organizado. Ya es decir, es complicado.
hay un presidente que llegue, el nuevo presidente que llegue, lo va a tener bien difícil. Y no me extrañaría con otros países también sudamericanos, el caso de Colombia, porque recordemos que aparte de eso son países grandes, su extensión territorial también es más compleja para el combate. No da para controlar toda esa Lleva masa, más ¿no? tiempo, llevaría más tiempo, porque siempre, mira, el caso de que México se ha hecho ha sonado muchísimo, siempre está la comparativa de forma bien ignorante cuando dicen, El Salvador cabe 20, no sé cuántas veces en México y cómo vamos a hacer lo que hicieron contra las pandillas. Eso no son análisis, me explico, es decir, son comentarios que no tienen sustento. Cualquier país del mundo puede controlar su crimen organizado o la delincuencia como tal. Obviamente, dependiendo de las realidades, cómo la estén viviendo, el caso de México va a llevar más tiempo, puede que tarden 20 años. Pero tiene que comenzar hasta por más. alguna parte, ¿no? A eso vamos. A nivel de perfiles geográficos del crimen se focaliza en lugares específicos. En este caso podría ser la capital mexicana, por decirte algo. Sí. El caso de Perú, que tenemos Chorrillos, San Juan de Lurigancho, que son de las zonas más peligrosas como era antes aquí Mexicanos y Soyapango. Comenzar por zonas así, la zona del Callao, los barracones. A eso quiero llegar. Cualquier país con una policía obviamente con recursos, con unas leyes que beneficien más o lógicamente a la persona que no es delincuente, lo pueden hacer. Y obviamente la voluntad política, que es lo que se requiere, porque ese es el caso de Perú, fíjate, como han tenido 8 presidentes en 10 años, no tienes un mando, que es el que da las directrices para las políticas criminales y otras políticas educativas, sanitarias. Y si no tienes un presidente habitualmente, sino que lo tienes cada 6 meses, cada 3 meses, ¿cómo vas a trabajar así? Es complicado. No. Obviamente ya otros países porque no lo quieren hacer, como el caso de México, que es bien evidente. Yo creo que, fíjate que es preocupante, porque en cierta medida López Obrador lo manejaba un poco distinto, pero a mí lo que me llama la atención de Claudia Sheinbaum, ¿te recuerdas cuando mataron al Mencho? Sí. Que una serie de atentados que se dieron, y ella pasó bien impávida en su discurso, sí, ya está controlado. Es un país que tiene el mundial a las puertas, que muchas cancelaciones en hoteles se dieron estos días por los acontecimientos que han pasado, porque ciudadanos europeos no van a ir. Gracias por continuar con nosotros en el análisis del funcionamiento del denominado Escudo de Hierro, una alianza militar que se va a dedicar al combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en el continente. Ya hablamos que hay potencias, o más bien hay estados latinoamericanos de renombre que, a pesar de tener conflicto con el narcotráfico, no están dentro de esta alianza. Hablamos de Brasil, Colombia y desde luego México. A los demás estados, al ingresar al Escudo de las Américas, ¿qué es lo que ganan o de qué manera se fortalecen? Es decir, estamos hablando de capacitaciones nada más, estamos hablando de que Estados Unidos les va a proveer armas, hablando que el liderazgo viene precisamente desde la administración de Donald Trump, o de qué manera van a fortalecerse los estados. Luis Contreras. Fíjate que son varias formas de fortalecerse, porque aparte de las capacitaciones también tienen un componente político. ¿En qué aspecto? Mira el caso de El Salvador. Veamos. Que desde que Trump asumió, el presidente de El Salvador se ha logrado una buena política con el país del norte. Sabemos que hay muchos salvadoreños en Estados Unidos, está el TPS, por ejemplo. Sí, y si tienes una buena política en otros aspectos, como es el tema de seguridad, que en su momento se recibieron inclusive a los del Tren de Aragua en el SECOT, es decir, ha llevado como una política eficiente con el país de Estados Unidos, ya te da como en cierta medida una confianza para poder conversar sobre otros temas que son de beneficio para el país, el TPS, beneficios importantes que obviamente sabemos que hay muchos compatriotas en Estados Unidos. Ya te genera eso. Pero sí, si estás peleado también con este país, es tu principal socioeconómico y tienes muchos compatriotas allá. El caso de Honduras, por ejemplo, antes que se diera el cambio de gobierno, cuando estaba Xiomara Castro, ¿sí? Tú te recuerdas, Marco Rubio vino a Centroamérica y no fue a Honduras, no fue a Nicaragua. Sí, solo a Guatemala políticos. Y El Salvador. Son mensajes políticos, sí. Por eso es importante la venia que se tiene para poder conversar y llegar a acuerdos en otros aspectos que podrían darse. Es decir, eso hay que mencionarlo, porque muchas veces la gente dice, ¿y el TPS qué pasó? Y tal cosa. Lo que pasa es que aquí estamos hablando del tema de seguridad, pero obviamente si cooperan, si se hace bien, por eso es bien ridículo a veces cuando tal vez gente que no compagina con el gobierno actual y dice que es el perro faldeo, o sea, eso no es así.
O sea, esa es política internacional, todos los países deben de hacerlo. Así como en el Oriente Medio, por ejemplo, en Asia, que hacen sus cumbres, sus reuniones, obviamente siempre hay un país que se posiciona mejor, pero, ya sea económicamente por el petróleo sí, o de armas, ¿me explico? Claro. Ahora, evaluando la imagen, en la presentación del escudo de las Américas, hablamos que el presidente Bukele no estaba en cualquier lugar, estaba a la derecha de Donald Trump. De hecho, llegaron a quitar se me va el nombre del presidente. Sí, llegan a quitarlo y le dicen, no, ese es el lugar del presidente Bukele. Y no pretendo que esto se vea como, no, mire, pero es que estaba ahí por orden alfabético. No, entiendo que estar a la derecha del presidente Trump es dejarlo o mostrarlo como uno, si no es que su principal aliado de México para abajo. Sí, no, y con él es con el que con El Salvador es que Estados Unidos ha venido durante más tiempo trabajando el tema de seguridad y de cooperación. Solo el hecho de contener a las pandillas, para que veamos, para que la población vea este ejemplo, el hecho de haber contenido a las pandillas, hay un flagelo que a la gente se le ha olvidado, el desplazamiento forzado. Nos remontamos cuando gobernaba la izquierda en El Salvador. ¿Te recuerdas tú cuando bajando los chorros, la gente a pie y la policía los escoltaba? Sí. Se reunían en El Salvador del mundo. La gente quizás ya se le olvidó. Y de ahí salían las caravanas. Porque era ante la incapacidad de las autoridades de aquel momento, del FMLN, de contener a las pandillas. Y yo recuerdo que en la primera gestión de Trump, él, no sé si tú recuerdas como periodista, le reclamaba al Triángulo Norte, a Guatemala, Honduras y El Salvador, que qué hacíamos con el dinero para contener el crimen. De que nos llamó en su primera gestión, él ya tenía esa visión de controlar el crimen, de las pandillas, narcotráfico, etc. Y viene este gobierno y lo hace. Ya hay muchas familias que las pandillas ya no están expulsando por inseguridad, en cambio Guatemala y Honduras sí. Por eso, que no nos extrañe que el presidente de Salvador iba a estar en una posición a la derecha del mandatario norteamericano. Sí, desde luego. Sí. A ver, bien, entonces hablamos que el escudo de las Américas no solo se va a basar en la capacitación, sino en el fortalecimiento de esas relaciones con los demás estados, y podría ser, según entiendo, que a esta alianza todavía se le sumen más estados que, indudablemente. es decir, por razones políticas están excluidos Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero entiendo que por la situación que está atravesando Venezuela, en su momento también Venezuela puede ser un aliado si es que las cosas con la actual presidenta salen de la mejor manera. Sí, porque son 17 países los que habla el escudo. Obviamente hay unos que tienen mayor protagonismo. El caso de El Salvador se ve que tiene un buen protagonismo. Argentina estaba también Javier Milei, es importante mencionarlo. Y eso es así, mira, recuerda que estamos hablando de un componente también geoestratégico. Ves un acercamiento agresivo de China en los últimos años. Y El Salvador es una excepción, tenemos un estadio que se está construyendo, son 2 naciones, la biblioteca muy bonita. Pero tal vez a Estados Unidos le está afectando más si miramos hacia el sur, por ejemplo, donde en Perú construyó un puerto grandísimo, Shanghái, es decir, y sabemos que el comercio allá en Sudamérica es diferente, es más fuerte, y es ahí donde se está acercando, así como lo hizo en países, lo ha hecho en países europeos, en otros países también asiáticos, y por eso que no nos extraña obviamente que también es una forma de decir, miren, aquí estamos nosotros, siempre con nuestra categórica respuesta ante cualquier acercamiento, obviamente no de una guerra, pues, pero sí de condicionar a ciertos gobiernos, de decir, miren, con China no tanto, es con nosotros. Y eso, mira, es algo que siempre se ha dado. Lo que cambian son los actores. Estados Unidos lleva mucho tiempo siendo potencia, en su momento tal vez era contra la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, los aliados eran bandos bien definidos, ahora tenemos este gigante asiático ahí, a tal grado que inclusive, imagínate tanto que ha crecido China, que Japón ya creo que ya modificó su constitución donde sí puede declarar la guerra, ya lo habían quitado después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive porque hay unas islas que China se quiere apoderar de ellas, que están en disputa. Que no es Taiwán. Con los japoneses. Sí. Ahí vemos el caso de Taiwán, obviamente, también. O sea, recordemos que todas estas potencias siempre tienen esa característica expansionista. Bueno, vemos en Estados Unidos que quiere anexar Groenlandia, que ha hablado de Canadá, hasta Venezuela mencionó en su momento. Yo creo que al final, mira, Estados Unidos ha sido dueño de varios países, tal vez no de manera formal, pero sí en la práctica. Y yo creo que esa política expansionista la ha marcado muchísimo Trump. Que obviamente, muy a su estilo, se ha pasado de la raya para mi gusto, sí, en muchas ocasiones, y respetando muchos gobiernos, por ejemplo, porque mira, al final en la política, vemos el caso de Pedro Sánchez en España, que Pedro Sánchez no se quiso sumar al apoyo en la guerra con Irán,
y él mencionó de que ellos no se quisieron sumar, nosotros ya no nos permitieron su paso aéreo, algo así fue. Hubiéramos podido hacerlo si queremos, dice, es decir, ese discurso donde te da golpecitos retóricos de superioridad, me explico. Yo creo que no son convenientes porque al final te generan una incertidumbre y este presidente es capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que al final hasta le puede afectar en la parte política, es decir, lo han tildado hasta de loco en otros lados, sí. Y yo creo que debería ser un poco más moderado. Obviamente siempre con un carácter decisivo, en este caso, de combatir al crimen en su política exterior, pero no esa forma burlesca de referirse a otros presidentes. Mira, por más que no compagines con esa ideología, yo creo que en política, si quieres diferenciarte de los anteriores, es el respeto, ¿no? Desde luego. Sí. Y con esto nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. No nos cambie, que volvemos en Criterios. Hablando del poder que Estados Unidos intenta recuperar no solo en la región, sino en el mundo, está también lo que es denominado la Junta de la Paz, o la Junta de Paz. En ese sentido, esta alianza liderada por Estados Unidos y de la cual El Salvador también es parte, para muchos compite contra Naciones Unidas o refleja el bajo nivel de efectividad que tiene Naciones Unidas ante los conflictos globales. No hablamos solo de conflictos de magnitud considerable como Rusia-Ucrania, sino también cuál es el papel de Naciones Unidas que está tomando en el conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán. Siendo así, para nadie es un secreto que la fuerza de Naciones Unidas es altamente cuestionable. Lo mismo que muchos dicen, ¿cuál fue el papel de Naciones Unidas durante la Guerra Fría? Bueno, decía alguien, el mismo que ahora, ninguno. Entonces, esta es un golpe de realidad a Naciones Unidas. Esto es una evidencia de la poca efectividad que tiene a la hora de intentar resolver conflictos globales. Sí, no, realmente sabemos que las Naciones Unidas es un organismo internacional que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para evitar eso, llegar a una catástrofe de esa índole en la cual muchos países, muchas vidas se perdieron. Bien curioso. La Sociedad de Naciones, sí. La Sociedad de Naciones, la antecesora de la ONU, Sí. se crea para evitar Sí. repetir una guerra como la primera o Exacto. la denominada Gran Guerra. No puede, entonces se crean Naciones Unidas. ¿Para qué? Para evitar repetir una atrocidad como la Segunda Guerra Mundial. Pero Sí. si estamos hablando de que no pudo evitar la Guerra Fría, de que el mundo estuvo al borde, de que se presionara un botón y arrancar una guerra nuclear y Naciones Sí. Unidas, bien gracias, ¿qué es lo que se puede esperar ahora? Exacto. No, y si te ves, no ha tenido incidencia. Ha habido varias guerras después de su creación. Es como el caso de la Organización de Estados Americanos, que de igual manera han perdido su naturaleza, su razón de ser. Por eso que no nos extrañe que esa característica que tiene Trump de líder, porque sí es un líder nato, obviamente, le busca siempre imponerse. En este caso, haciéndolo de esta forma, como creando, llamémosle un organismo paralelo que él lo va a liderar. Que no dependas de otros países, de otras naciones, Sí. sino que sabiendo que Estados Unidos tiene una capacidad económica, armamentista, superior a muchos en el mundo, bueno, ¿por qué no la lidero yo? Dice, y crea con un nombre muy bonito, Junta para la Paz, de reconstrucción para Gaza, no sé si como 10 millones, o 10 mil millones, no sé cuánto es la cifra que iban a destinar, no recuerdo el dato exacto, pero ya comienzas a sonar. Y obviamente con el tiempo que nos extraña que se pueden sumar más países, porque al principio creo que las Naciones Unidas lo estaban mirando con recelo. Sin embargo, los han invitado a colaborar en conjunto, pero que no nos extrañe que es para después ver un posible desplazamiento de la ONU. Porque al final la ONU, mira, qué interesante que la ONU se ha dedicado más a temas
injerencistas como la cuestión LGTBI, la cuestión del aborto, igual que los estados americanos. Es decir, en lugar de velar por conflictos, por la paz entre naciones, se han metido en la vida propia de las personas, a incentivar o a buscar que los gobiernos promocionen eso. Te digo porque yo iba a los estados americanos, a las cumbres que se hacían anualmente, y era eso. Luis Almagro, todavía, cuando yo iba, todavía está Luis Almagro, de secretario de la OEA, y es de los principales precursores de esos temas. Y temas que son de vital importancia, como es la paz entre naciones, no se abordaba como debía ser. Fíjate que en la última cumbre la Asamblea General se le llama, que fui a los Estados Americanos, fue en Medellín en 2019, y estaba la venezolana Delcy Rodríguez, sí, donde básicamente agredió verbalmente al canciller de Canadá. Y nadie le decía nada, es decir, eran como los consentidos en ese momento de Luis Almagro, que era el régimen de Venezuela, sí, de Nicolás Maduro en ese momento. Y puedes ver cómo, por eso a Luis Almagro y a la OEA los han acusado de izquierdistas, que se han infiltrado, gente que piensa con esa ideología. Y al final, mira, que va a ser una reconfiguración de estos organismos, bienvenido sea, porque sabemos que como creaciones humanas siempre necesitan una mejoría. Y si no han tenido una eficiencia en cuanto a la evitación de guerras en el mundo, qué bueno que aparezca algo distinto, pues, y que realmente sea efectivo con esa finalidad que ha sido creada, que es para prevenir las guerras entre países. Ahora, pero también con esto no estamos viendo que realmente Estados Unidos, más bien, sí había hecho dependientes a muchas organizaciones, porque, ya me está estableciendo que Estados Unidos siempre quiere estar en el centro, pero ¿qué pasa cuando Trump decide retirar el financiamiento a varias organizaciones y estas organizaciones se van hacia abajo y no saben de qué manera sostenerse, de qué manera avanzar? De alguna manera Estados Unidos no les dice, ven que sí me necesitaban. Tú mencionas cuando unos organismos que él suprimió cuando llegó al poder. No, el hecho de que se haya salido de aproximadamente 66 organizaciones. A nivel internacional. Yo pensé que te referías a los de Estados Unidos que brindaban asesorías en diferentes países. Sí, realmente inclusive se salió. Mira, lo que pasa es que muchos organismos, primero ese es un buen punto porque lo hace también de esa forma, porque obviamente el aporte económico de Estados Unidos siempre es vital, es crucial. Sin embargo, también muchos de estos organismos han perdido su naturaleza. Por ejemplo, cuando se salió, ¿te recuerdas de la cuestión del cambio climático? Fue uno de los primeros que recuerdo en su primer periodo. En la primera administración, por cierto. Sí, en su primera administración. Es decir, porque lo que él decía es que ellos no están velando realmente por eso. Y no me extrañaría, como te digo, debido a esta experiencia que yo adquirí a nivel internacional, que muchos de estos organismos tienen un nombre y se abocan a difundir otros temas, como el caso del aborto y la cuestión LGTBI, la eutanasia en Sudamérica. Me parece que interesante, Michelle Bachelet, que fue presidente de Chile en su momento, las Naciones Unidas tenía esa injerencia para que se legalizara el aborto en Chile. Logró hacerlo a través de Bachelet, implementar, ya creo que tiene hasta la eutanasia. ¿Cuál fue el premio que le dieron? Hoy trabaja, no sé si actualmente todavía lo hace, pero trabajó después para las Naciones Unidas. Un puesto muy importante, es decir, esa es la naturalización que en el alto comisionado para los derechos humanos, ¿no? Imagínense, y lo curioso de derechos humanos y son los que están violentando con el no nacido. Pero a lo que quiero llegar para tomar este ejemplo es de que muchos organismos ya perdieron esa naturaleza, el del fin que perseguían, y por eso que él se ha salido. Y como factor adicional viene eso de decir, y para que vean que tengo un poder económico y que ese poder les va a hacer falta para funcionar. Yo creo que aquí ha pasado con ONG, por ejemplo, creo que en su momento Cristosal era una ONG que trabajaba acá, creo que ya se fueron del país. Sí. Que también no han tenido financiamiento. Bueno, no digo que en este caso Estados Unidos lo financiara, pero se han debilitado su apoyo muchas organizaciones, muchas ONGs. Y bueno, eso con la desaparición de USAID. Exacto, USAID era el punto. Que también había perdido su naturaleza en varias aristas. No estamos diciendo que todos sus proyectos, pero sin embargo, muy al estilo empresarial de Trump, cortar de raíz. Y que resurja algo nuevo, algo dirigido por él, algo que él conozca. Sí. Yo creo que es hasta lógico que algún presidente lo haga de esa forma, cuando realmente piensa que no está bien lo que se está ejecutando. Pero mira, al final vemos un presidente norteamericano que ha venido con un discurso bastante altisonante, diría yo, como te digo, muy excesivo para mi gusto. Sin embargo, ha logrado posicionar nuevamente a Estados Unidos. Habría que ver, porque va a depender mucho de los resultados de la guerra en Irán y con Israel, que se está poniendo Israel,
para las elecciones de segundo término que se vienen en noviembre, creo que son, realmente si va a tener su apoyo, eso va a ser clave. Y obviamente clave para su sucesor que se va a venir en 2028, creo que son las elecciones nuevamente, que ya suena Marco Rubio, sí, y suena también el vicepresidente actual. Bueno, con esto nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y volvemos en Criterios. Y a fin de cuentas, hablando del poderío de Estados Unidos, no podemos dejar de tocar el conflicto que se está desarrollando en Oriente Medio con respecto a Irán e Israel, y donde Estados Unidos pues está altamente presente. Siendo así, a ver, Estados Unidos nuevamente quiere recuperar poder en la región. ¿Es legítimo lo que está realizando? O como otros dicen, no aprendieron nada de su intervención en Irak. Por favor. Recordemos de que cada intervención a nivel internacional va a ser distinta. Obviamente, que sean vecinos Irak, Irán, no estamos hablando de lo mismo. Lógicamente, siempre su expansión, hablábamos en los primeros capítulos del programa. Pero no hablamos de defensa preventiva, de suponer que hay algo ahí, por eso ataco. No, lo que pasa es que, recordemos, si nos vamos al 2015, hubo un acuerdo que hizo Barack Obama. Cuando estaba, quiero ver, sí, Barack Obama, sí, creo que lo hizo, sí. No estaba Trump. En 2015, 2018 se sale Trump del acuerdo nuclear, en el cual limitaba a Irán en su enriquecimiento de uranio. Me explico, eso es importante mencionarlo. Cuando Estados Unidos se sale, que Donald Trump lo hizo, le dio le quitó las limitación, sí, las cadenas a Irán, para que comenzara a hacerlo. Y hay una comisión de las Naciones Unidas que básicamente con especialistas que llegan a los países a la verificación del enriquecimiento de uranio. Y ya cuando el enriquecimiento llega a un 60%, ya el país está obviamente ante las puertas de la fabricación de armas atómicas. Y este país asiático del Medio Oriente, Irán, ya lo estaba haciendo. Es decir, hay una alarma latente ahí. Y sabemos que si Irán llega a tener armas nucleares, para desaparecer Israel del mapa. Con base a eso es que Estados Unidos, con su aliado obviamente, en este caso Israel, lo toma para lograr esos ataques. Y obviamente hay componentes económicos, eso para nadie es un secreto. El gas, el petróleo, el estrecho de Hormuz, donde el 20-30% pasa por ese estrecho. Y fíjate que es el momento ideal en el caso, porque está Turquía por un lado ya posicionándose como una potencia, Turquía, Erdogan, que obviamente con Estados Unidos, con Rusia, es decir, no se han enemistado con ninguno, aprovechando que Siria está debilitado también, que era uno de los principales gobiernos que apoyaban en su momento. Hace buen rato. Desde la salida de Bashar al-Assad, ¿no? Exacto, Irán se ha quedado solo en este aspecto. Vemos una China que obviamente no lo está apoyando militarmente, es decir, se ha quedado callado, porque realmente a lo que le interesa a China, que el petróleo que le llegue a ellos siempre sea a buen precio y el buen suministro. Uno de los que lo hacía era Venezuela. ¿Qué pasó? Ya no tiene Estados Unidos. Solo había quedado Irán, que suministra a China. Y ahora sí, Estados Unidos logra doblegar a los iraníes, Estados Unidos se va a entender con China. Me explico, siempre hay aspectos económicos. Y obviamente, pero es por eso, es decir, no podemos decir que Estados Unidos como excusa el uranio, es que realmente ellos han mejorado muchísimo en su armamento, eso para un secreto. Han logrado vulnerar la capa de hierro, el escudo que protege. El escudo de hierro. Exacto. Pero si te das cuenta, no ha habido un ataque hacia Estados Unidos, no tiene la capacidad para hacerlo. Ha bombardeado a sus alrededores para que le metan presión política, en el caso de Arabia Saudita, de Qatar, que bombardeó a estos países, a Emiratos Árabes, para que le metan una presión de parar el conflicto. Pero si él tuviera la capacidad, hubiera atacado a Estados Unidos. Es decir, yo creo que al final siempre, como te digo, es una expansión de recursos, una adquisición siempre, dominar ese escenario, porque sabemos de que ese lado del mundo es muy rico en diferentes materiales, pues en este caso el petróleo, el gas, y obviamente la guerra sabemos que para nadie es buena, pues para ninguna parte del mundo, y que
y que lo que todos quieren, me imagino yo, es que se termine esto, pues, porque al final no es, que inclusive hasta afecta en otros ámbitos. Mira, parece que hubo unos casos habían pedido asilo unas futbolistas en Australia. Irán ya no viene al Mundial también, ya canceló su selección. Imagínate que mucha gente tal vez puede pasar desapercibido ese aspecto. Tú como futbolista, a la medida de haber clasificado y te mira, no vas a ir al Mundial. O en el caso de Rusia, cuando atacó Ucrania, que también vetaron a la selección rusa para que no participara en el Mundial. Es decir, hay otros aspectos que también se ven afectados, que tal vez, obviamente, no podemos equipararlo a lo de una guerra, pero es un nivel de afectación también para su gente. Desde luego. Luis Contreras, hemos llegado al final de Criterios. Nos vamos sin agradecer por ese amplio análisis geopolítico que no va a terminar. Hay que esperar a ver cuáles son los otros movimientos de este ajedrez internacional, que ya saben, un solo movimiento puede alterar al resto. Así que muy pendientes y lo esperamos en una próxima ocasión. No, siempre un gusto. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Amigos y amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.